Os invito a que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Lucas capítulo 4. Esta mañana estaremos los versículos del 14 al 30. Y hoy en día, la gente más joven, esos que han entrado a la escuela dominical, pues prácticamente no ven anuncios en la televisión. Tenemos las nuevas plataformas estas para ver la televisión, precisamente donde vemos las películas y las series a la carta sin anuncio. Así que a ellos casi seguro que no les suenan los famosos anuncios de Navidad que acaban de pasar, que para los que ya somos algo más mayores, pues seguro que han quedado marcados mucho en nuestra memoria. Anuncios de colonias, juguetes, de bebidas, el anuncio esperado siempre de la lotería de Navidad, los grandes anuncios de turrones. Sin duda uno de los más míticos era el de una marca de turrón, no voy a decir el nombre, pero era ese que decía: vuelve a casa, vuelve a tu hogar por Navidad. Y es que volver a casa cuando alguien ha estado fuera por un tiempo es siempre algo especial, tanto para el que regresa como para los que esperan a ese regresado. Y en esta mañana vamos a ver, con la ayuda del Señor, un regreso especial. No es un regreso navideño, evidentemente, sino que es el regreso de Jesús a Nazaret. El regreso al pueblo donde se había criado y donde había vivido con su padre y con sus hermanos antes de empezar su ministerio público. Un regreso que aparentemente podría ser emotivo, feliz, pero como veremos en el texto, un regreso que terminó en rechazo. Así que vamos a la palabra de Dios, al capítulo 4 de Lucas, y dice así a partir del versículo 14 hasta el 30. Que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en su sinagoga, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Que el Señor bendiga su palabra. El Señor Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, bajo la dirección del Espíritu Santo, recordemos que pasó 40 días también siendo tentado en el desierto. Y estas dos escenas de la vida de Jesús, su bautismo y este tiempo de tentación, junto con todo lo que Lucas ha narrado en los capítulos anteriores de su Evangelio, acordaros los mensajes del ángel a Gabriel, los ángeles apareciéndose a los pastores, aquellas oraciones, cánticos y los testimonios de personas como Elizabeth, Zacarías,
María, José, Simeón, Ana, Juan el Bautista, la escena del templo cuando Jesús tenía 12 años, todo ello dejan claro, acreditan en todos esos primeros 4 capítulos, acreditan de forma fiel que Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios. Así que Lucas, ahora, una vez dejado claro que Jesús es ese Mesías, se dispone a narrar el ministerio público de Jesús. Y comienza en este caso con la visita que Jesús hace a su pueblo. Recordad que no era su pueblo natal, era Belén, pero sí era el pueblo en el que había vivido casi toda la vida y donde todo el mundo lo conocía perfectamente desde niño. Esta visita de Jesús en Nazaret la vamos a dividir, según el texto que hemos leído claramente, en 3 partes o en 3 secciones. Mirad, hay un escenario de esta visita, versículos 14 y 15, hay un mensaje en esta visita, versículos 16 al 21, y veremos al final la reacción de esta visita y su mensaje en los versículos 22 al 30. Así que vamos a ver el escenario en el que se encuentra este regreso de Jesús a su pueblo, a Nazaret, versículos 14 y 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en su sinagoga, siendo alabado por todos. Así que Jesús es guiado y dirigido siempre por el Espíritu Santo, y se dirige a la región de Galilea, al norte de Israel, donde Jesús va a estar realizando su ministerio público durante aproximadamente 1 año y medio. Y la enseñanza y la predicación de Jesús, como esos poderosos milagros que realizaba, se hicieron y se habían hecho notorios no solo en Galilea, sino que por toda la nación de Israel. En Lucas 5:15 leemos que su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de su enfermedad. Así que, como dice el final de nuestro versículo 15 de Lucas 4, Jesús era alabado, dice la Reina Valera, glorificado por todo. Alabado, glorificado por todo. Su buena fama era pública y era notoria. Y Lucas, el evangelista, va a contar en su evangelio, desde este pasaje, desde el 4:14, que es donde hemos empezado a leer hoy, hasta el capítulo 9, versículo 50, va a estar narrando ese año y medio de ministerio de Jesús en Galilea. En los evangelios sinópticos de Mateo y de Marcos también se narra este tiempo de Jesús ministrando en Galilea, en Mateo desde el 4:13 al 18:35 y en Marcos desde el 1:14 al 9:50. Allí encontramos, como digo, los pasajes paralelos a este tiempo de Jesús en Galilea. Y los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, comienzan el ministerio público de Jesús desde su bautismo y tentación con este tiempo en Galilea, lo cual parece, o lo cual nos puede llevar a pensar que efectivamente Jesús regresó y comenzó su ministerio público en Galilea. Sin embargo, fijaros, ese regreso a Galilea no ocurrió justo después de su bautismo y tentación, sino que cuando Jesús regresa a Galilea por el Espíritu Santo, o por el poder del Espíritu Santo, como hemos leído, ya llevaba como 1 año de ministerio público. Si leemos detenidamente los 4 primeros capítulos del Evangelio de Juan, encontramos todo lo que el Señor Jesús había estado haciendo desde su tentación en el desierto hasta volver a Galilea, justo 1 año después. Así que ha pasado 1 año en ese momento. Mirad, Jesús, después de la tentación en el desierto, recordaros, volvió a la región del Jordán donde Juan el Bautista le presentó allí a sus discípulos, lo presentó a sus discípulos como aquel Cordero de Dios. Y allí, en ese momento que está allí con Juan y sus discípulos, el Señor, nos lo explicaba Samuel hace unos días, el Señor empieza allí a reclutar sus primeros discípulos, Andrés, Pedro, Felipe. Luego, antes de bajar a Judea, en el capítulo 2 de Juan, podemos leer cómo Jesús fue brevemente a Galilea, ¿qué? A un momento que todos nos vamos a acordar, a la boda de Caná, era cerca de Nazaret. Luego pasa unos días
por Capernaum, y definitivamente en el 2:13 de Juan vemos que Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua, comenzando así, por así decirlo, su ministerio público en la región de Judea. Y lo primero que hizo el Señor cuando llega a Judea, a Jerusalén, acordaros también, ¿qué fue lo que hizo? Echar a los mercaderes y a los cambistas del templo. Juan 2:13 al 16. Y a partir de ahí el Señor se dedicó principalmente a una cosa, a predicar la necesidad de un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento para salvación, un nuevo nacimiento, la regeneración, que solo puede ocurrir en las personas que creen en la obra y en el sacrificio de Cristo. Eso fue lo que le predicó y enseñó a uno de los principales entre los judíos, que era Nicodemo, capítulo 3 de Juan, versículos 1 y 3. Le dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego sigue ese capítulo 3 con esas palabras que todos sabemos de memoria, Juan capítulo 3, versículo 15 al 18, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que este fue el principal ministerio de Jesús, predicar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios enviado por el Padre para traer salvación. Volviendo de Judea, o regresando de Judea a nuestro texto, a Galilea, pasó por Samaria, y allí se encontró con la mujer samaritana, y fijaros lo que también le dijo a ella, en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Así que la enseñanza, el ministerio de Jesús en Galilea, luego en Samaria, camino de Galilea, fueron conocidas por la gente de esas regiones, y también incluso su fama había llegado ya a Galilea. En el capítulo 4, a través de Juan 41-45, leemos, y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, fijaros, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. ¿A qué fiesta? A la fiesta de la Pascua, por la cual Jesús había bajado a Jerusalén, hemos visto antes en el capítulo 2 de Juan. Así que muchos galileos iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, de primera mano habían escuchado, habían visto a Jesús, por lo que a su vuelta, ahora a su regreso, Jesús era invitado a enseñar en la sinagoga de todos los pueblos de Galilea por los que iba pasando. Y es que, aunque el Señor hizo multitud de milagros, por supuesto hizo multitud de grandes señales, como hemos dicho, su principal ministerio fue la predicación y fue la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la locura de la predicación de la palabra de Dios es lo que trae salvación a las personas. De esta manera, siendo alabado, siendo esperado, siendo elogiado por muchos, querían escucharlo, y de esa manera llega Jesús a su pueblo, Nazaret, y tenía un mensaje,
tenía un mensaje para sus vecinos de toda la vida. Versículos 16 al 21. Dice así que llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Como decía el final del versículo 15, Jesús predicaba y enseñaba en la sinagoga de toda Galilea. Y podríamos preguntarnos por qué Lucas escribe, por qué Lucas relata justo la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret, probablemente una de las sinagogas más pequeñas y menos importantes de toda Galilea. Evidentemente, una de las causas que Nazaret, ya lo hemos dicho, era el pueblo donde Jesús se había criado. Pero la intención principal de Lucas, evidentemente movido por el Espíritu Santo, y por eso por lo que escribe esta escena en Nazaret, era relatar el mensaje que ese día Jesús transmitió en su pueblo. Un mensaje que lo identificaba como el Mesías, pero que también definía perfectamente en qué consistía su ministerio. Yo soy el Mesías y para esto he venido. Y como era habitual en él, Jesús fue a la sinagoga en el día de reposo. Y debido a esa fama que hemos visto que le precedía, el Señor Jesús es invitado por los principales o por el principal de la sinagoga a leer la palabra de Dios y luego explicarla. Esto es lo que se hacía principalmente o habitualmente en la sinagoga: leer la palabra de Dios y explicarla. Fijémonos en un detalle del final del versículo 16, quizá no se le da mucha importancia. Dice allí que el Señor se levantó para leer, lo cual se interpreta o lo cual podemos entender la muestra de respeto, la muestra de importancia que el Señor le está dando a lo que iba a hacer, es decir, leer la palabra de Dios. No entró allí de cualquier manera, no lo hizo de cualquier manera. Estoy abriendo la palabra de Dios, me pongo de pie para leerla, con toda reverencia, con todo respeto. Quizás debemos de aprender nosotros muchas veces esas cosas cuando estamos aquí, por ejemplo, reunidos o simplemente en nuestras casas leyendo la Biblia. No lo hacemos de cualquier manera. Hermano, no un tebeo que abrimos de cualquier manera, no un canal de televisión que estoy poniendo. Estoy abriendo la palabra de Dios. Dios está hablando, me tengo que callar, que mantener el silencio quieto, y si lo hago otro de pie, para que se me escuche bien. No sé si me entendéis y me estoy desviando y no debo. El caso es que la persona encargada de custodiar esos rollos donde estaba escrita la palabra, sabéis que entonces iba en pergamino liado, en rollo, le da el libro, le da el rollo del profeta Isaías. Y dice Lucas en el versículo 17 que dentro de ese rollo el Señor halló un pasaje en concreto. Y esa expresión de halló implica también que Jesús buscó ese pasaje en cuestión. Es decir, que abrió el rollo y estuvo buscando, como buscamos nosotros en nuestra Biblia, aquella profecía sobre el Mesías en el libro de Isaías. Ellos no tenían Isaías dividido en capítulos, pero para que nosotros nos situemos, leyó Isaías 61, 1 y 2 y Isaías 58, 6. Y eso viene recogido en nuestro versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. En este versículo 18 el Señor está
describiendo, fijaros, la verdadera condición del hombre pecador. Es decir, el hombre es pobre, prisionero, ciego y esclavizado, pero a la vez se está mostrando a sí mismo como la única solución para ese hombre pecador, para ese pobre, prisionero, ciego y esclavizado del pecado. El mensaje que Jesús tenía para su vecino de Nazaret era que Él es el Mesías enviado. Él es el ungido, el elegido por Dios para rescatar al pecador del castigo del infierno. Mirad, en primer lugar, el Mesías, dice Jesús, que ha sido, o lee en Isaías, que ha sido enviado ¿para qué? Para anunciar el Evangelio, para dar buenas nuevas a los pobres. El mensaje de Jesús, las buenas nuevas que anunciaba, es que los empobrecidos espiritualmente, no dice monetariamente, pueden hallar salvación en Cristo. Es decir, los pobres de espíritu. Como digo, los pobres a los que se refiere aquí la palabra de Dios no son exactamente esos pobres que tienen poco dinero, sino que aquí se refiere a una persona en la más baja condición e incluso humillación, incluso más bajo que un mendigo, alguien que no tiene absolutamente nada. La salvación que el Mesías ofrece es para los que se consideran pobres espirituales, para los que dicen no valgo nada. Recordemos las bienaventuranzas, Mateo 5:3. ¿Bienaventurados quién? ¿Los pobres? ¿Los pobres cuáles? ¿Los que dice la ONU que tienen menos de 300 euros al mes? ¿Esos son los pobres? No, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio de Jesús es para aquellos que reconocen que están en una situación de bancarrota espiritual, que no tienen nada, que no son nada, que sus propias obras son como trapos de inmundicia. Da igual si tienes mucho o tienes poco materialmente, pobres de corazón. Dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Corazones humillados. Qué poco nos gusta eso. Y fijaros, el Mesías también ha sido enviado para proclamar, para pregonar, dice, libertad a los cautivos. ¿Y está diciendo aquí el Señor que va a sacar a todo el mundo de la cárcel? Evidentemente no. Evidentemente no se refiere a ese tipo de cautivo, de prisionero. En realidad los hombres, fruto de su propio orgullo y de sentirse seguros en sus posesiones y en sus riquezas materiales, se creen que son libres de hacer lo que quieren o de llegar a donde quieran por sus propios medios. Pero en realidad el hombre que no se siente pobre en espíritu se cree al revés, se cree libre de hacer lo que quiere y como quiere. Incluso ve el Evangelio y ve el cristianismo como algo que corta su libertad y que limita sus derechos. Pero en realidad el hombre no es libre. No es libre por sí mismo, sino que el hombre por naturaleza es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, ¿a fin de qué? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque nacemos siendo esclavos del pecado, prisioneros del pecado. La buena noticia, el mensaje de Jesús es que Dios lo ha enviado precisamente a Él, a su Hijo, a Jesucristo, para liberar a los que están en cautividad espiritual por su pecado. Fijaros lo que Dios dice de su Hijo, del Mesías, en Isaías 42:5-7. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Vamos, no es cualquiera el que va a decir estas palabras. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado, y está hablando, como digo, de su Hijo Jesucristo.
Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. En realidad, esa libertad que proporciona el Mesías sobre la esclavitud al pecado significa o es el perdón pagado por Cristo por los pecadores arrepentidos en la cruz del Calvario. Hermanos, éramos justos prisioneros por nuestro pecado y por nuestro rechazo a Dios. Pero Cristo con su muerte ha comprado, ha anulado nuestra deuda y nos ha proporcionado libertad y perdón de ese pecado. Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Así que el mensaje y la misión de Cristo era anunciar el Evangelio a los pobres de espíritu, para así liberar y perdonar su pecado. Pero sigue leyendo el Señor en Isaías, para decir también que el Mesías va a hacer recuperar la vista a los ciegos. Y de nuevo aquí se refiere a ciegos de una forma metafórica, igual que los pobres de antes son pobres espiritualmente, y que los prisioneros cautivos son del pecado, no están ahí en la cárcel, entre Jaén y la Infanta. Los ciegos a los que el Mesías venía a traer luz y vista eran o son los ciegos espirituales. Y es que la ceguera espiritual es también otra condición natural del ser humano tras la caída del pecado, o a partir de la caída del pecado. Somos ciegos espirituales. El Señor le dice al profeta Ezequiel en Ezequiel 12:2, mira, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen. O como dice el Salmo 82:5, no saben ni entienden, caminan en tinieblas. El Señor Jesús también dijo en Juan 3:19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que su obra no sea reprendida. Sin embargo, lo hemos leído hace un momento también en Isaías 42. El Señor Jesús, el Mesías, tenía una misión. El Señor Jesús tenía una misión, un encargo de parte del Padre. Isaías 42:6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones. 7, versículo 7. Para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, es por la misericordia de Dios que Cristo el Mesías fue enviado para traer luz a los pobres de espíritu que habitan en tinieblas. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lo dijo en su oración o en su cántico en el capítulo 1 de Lucas, acordaros, versículos 78 y 79, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que con la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies en el camino de paz. Luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Así que en definitiva el Mesías había sido enviado, como dice el final del versículo 18, para poner en libertad a todos los que se encuentran y reconocen que están espiritualmente oprimidos, es decir, a todos aquellos que se reconocen como pobres espirituales, reconocen que son prisioneros de su pecado y reconocen que son ciegos espirituales y por tanto están angustiados, oprimidos por la carga del pecado en sus vidas y que por ellos mismos no pueden hacer nada. A todos ellos dice el Señor que vino a liberarlos de esa carga que oprime su alma. A todo aquel que reconoce su condición de pecado y que viene a Cristo con arrepentimiento sincero, el Señor le promete
que le promete, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, oprimidos, esclavos de vuestro pecado, ciegos, pobres, añadiría. ¿Y qué dice el Señor? Y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El mensaje de Cristo en aquella sinagoga de Nazaret, el mensaje de Cristo hoy en día es el mismo. Para aquellos que están en bancarrota espiritual, para aquellos que están cegados a la verdad, prisioneros y oprimidos por la carga de su pecado, Jesús les dice en el versículo 19 que ha llegado el año favorable del Señor. Ha llegado el año favorable del Señor. Yo soy el enviado. Jesús termina la lectura del libro de Isaías y cierra, enrolla el libro, lo devuelve al encargado de custodiar los rollos en la sinagoga y se sienta. Y se sienta, dice el pasaje. Y todos en la sinagoga están esperando que el Señor Jesús les dé el mensaje, les dé la explicación a ese texto que han leído en Isaías. Quizá esperaban que Jesús les dijese o hablase de ese cumplimiento futuro de la llegada del Mesías que llevaban siglos esperando. Quizá esperaban una fecha, un dato, un nombre. ¿Cuántas veces escuchamos aquí? En el año 2027 pasará esto, fulanico será no sé quién, y especulamos y especulamos. Y quizá ellos estaban esperando que este Jesús, que también hablaba, les dijese algo en ese sentido. Sin embargo, Jesús, sentado con toda calma, les dice que Él es el cumplimiento de esta gran promesa. El año favorable del Señor ya ha empezado. Yo soy el cumplimiento de la promesa. La salvación ha llegado. Estaban viendo allí sentado en la sinagoga de su pueblo al Mesías esperado, y ese era Jesús, su vecino, el hijo del carpintero. El mensaje de Jesús fue siempre el mismo, hermano. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque ha llegado el año favorable del Señor. Arrepentidos. Ese fue el mensaje. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? Versículos del 22 al 30, no lo vamos a leer, vamos a ir poco a poco viéndolo. Al principio la reacción de las personas en aquella sinagoga al mensaje de Jesús parece que fue positiva, versículo 22. Todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero rápidamente esta reacción positiva cambió de tal manera que esas mismas personas intentaron despeñarle desde lo alto de un monte unos minutos después. Lo que parecía un precioso y bonito sábado, día de reposo, se convirtió casi en una tragedia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo cambiar de forma tan radical la opinión de esas personas respecto a Jesús? ¿Acaso les defraudó que Jesús no fuese ese tipo de Mesías guerrero y político que equivocadamente estaban esperando a ellos para derrotar al Imperio Romano? Probablemente tampoco les sentaría muy bien que aquel, ya ves tú, el hijo de José, ese muchacho que conocían desde niño, no les caería muy bien que viniese diciendo que él era el Mesías, uno del pueblo, el Mesías. Venga, hombre. Les pasa a ellos lo mismo que nos pasa a nosotros. Normalmente apreciamos mucho más lo que viene de fuera, lo que viene de lejos, que lo que tenemos en nuestra propia casa. Pero sobre todo, y ante todo, lo que molestó de verdad a aquellas personas en la sinagoga fue escuchar una cosa. Fue escuchar que la salvación solo es posible para aquellos que reconocen que son pobres de espíritu, prisioneros, ciegos y oprimidos por su pecado.
En realidad no aceptaban ni querían escuchar que eran pecadores. No estaban dispuestos a aceptar que el hijo de José los confrontase con su verdadera situación, con su verdadera condición. Ellos se consideraban buenos judíos. Ellos observaban la ley, cumplían todos los rituales, eran hijos de Abraham. Así que no necesitaban que les dijesen lo que verdaderamente eran y no querían reconocer que eran pecadores. Y este es el rechazo que tuvo el mensaje de Jesús hace 2000 años y evidentemente es el mismo rechazo que tiene hoy en día el mensaje del Evangelio. Nadie quiere reconocer su condición de muerte. Nadie quiere reconocer su ceguera espiritual. Nadie quiere reconocer que es esclavo de su pecado. Por eso el hombre rechaza a Cristo ahora, igual que lo rechazaron cuando lo tuvieron delante para verlo y escucharlo en persona. El hombre engañado y ciego por su pecado no quiere reconocer su situación y por tanto no quiere reconocer que necesita ser salvado por el Salvador eterno. Necesitamos nacer de nuevo y necesitamos que alguien nos haga nacer de nuevo, que nos regenere, y ese es Cristo. Y fijaros en la escena, el Señor Jesús leyéndole el pensamiento, vamos, los conocía desde niño, sabía lo que había en su cabeza, su reacción. Versículo 23, Él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí, en la tierra, en tu tierra. Y puede parecer que a lo mejor si el Señor hubiese hecho los mismos milagros y señales que había hecho en Capernaum anteriormente, de donde venía y ellos habían escuchado, a lo mejor su mensaje y su persona podrían haber sido aceptados sin problema, si hubiese llegado allí en vez de predicando, haciendo milagros allí, sin parar. Pero en realidad el rechazo y el mensaje a la persona de Jesús no era por la falta de evidencia, no era por la falta de prueba o de milagros, sino que el problema estaba y sigue estando en la dureza de corazón de las personas. Es decir, en una cosa que todos entendemos, en el orgullo, en su orgullo, en el envanecimiento, en la falsa humildad que tenemos las personas. Mirad, nunca hubiese habido suficientes milagros para satisfacer el corazón de piedra de aquellas personas, ni de aquellas ni ahora. Nadie cuestionó la veracidad de los milagros de Jesús en aquel tiempo. Sin embargo, nunca aceptaron lo que estos milagros estaban demostrando, que era que Jesús era el Mesías enviado por Dios, porque sus mentes y sus corazones estaban endurecidos. Eran verdaderamente ciegos espirituales y no querían reconocerlo. Como escribió el apóstol Juan en Juan 12:37, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así que Jesús, sabiendo que era prácticamente imposible que sus vecinos le aceptasen y reconocieran como el Mesías, les dice esas palabras que incluso han quedado como una frase usada universalmente en la sabiduría humana, pero una frase seguida, fijaros, de dos ejemplos que explicaban esa frase, que cualquier judío de la época conocía perfectamente. Dice el versículo 24 de este capítulo 4 de Lucas: y dijo Jesús: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, o nadie es profeta en su tierra, como todos a lo mejor recordáis. Pero dice el versículo 25: pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y ninguna de estas dos historias, la de Elías o la de Eliseo, eran historias que al pueblo judío le gustaba que les recordasen. Samuel durante muchos jueves no está hablando de esta historia precisamente de Elías. Cuando en los tiempos del rey Acab Israel se apartó de Dios para adorar a Baal, ¿qué pasó? Dios envió 3 años de dura sequía, 3 años y 6 meses hemos leído. Y esto provocó gran necesidad en toda la tierra, por supuesto en el pueblo de Israel. Y a pesar de esa necesidad, por su dureza de corazón, el Señor envió a Elías a socorrer ¿a quién? A una viuda extranjera de Sarepta de Sidón, en vez de atender a cualquiera de las muchas viudas necesitadas que había en Israel. ¿Y cuál era la enseñanza de esto? ¿Cuál es el mensaje que Jesús le estaba transmitiendo con este ejemplo? El ejemplo, o lo que significaba, es que Dios salvó a una mujer gentil que admitió su pobreza, admitió su esclavitud y su ceguera y opresión, y no salvó a los que no reconocieron su condición pecadora, aunque fuesen judíos, aunque fuesen del linaje de Abraham, aunque fuesen los más mejores y fuesen a la sinagoga todos los sábados. La implicación de este mensaje de Jesús es que si ellos no abandonaban su orgullo y no abandonaban su propia justicia para admitir y reconocer su condición de pobres espirituales, nunca iban a recibir la salvación por parte del Mesías. Pero es que por si fuera poco, Jesús les pone otro ejemplo. Sigue metiendo el dedo, por así decirlo, en la llaga. Y en este caso les pone el ejemplo del profeta Eliseo, sanando de la lepra a un militar gentil y enemigo. Eso es lo peor que había para un judío, un militar gentil y enemigo. Y recordemos la historia, cuando Eliseo le dice a Naamán el sirio que tenía que bañarse en el río Jordán para ser sanado de su lepra, este Naamán de primeras no quiso. Pues no tendré yo ríos en Siria, en mi tierra, mejores que el Jordán, para bañarme. Pero recordad, su sirviente le dice: Naamán, escucha lo que te están diciendo. Y Naamán se arrepintió. Naamán se humilló y obedeció la palabra del profeta de Dios y por tanto fue curado y reconoce públicamente que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice que entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios, al profeta, con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que reciba ahora un presente de tu siervo. El mensaje de Jesús es claro. Dios ha traído salvación por medio de su venida, sí. Pero igualmente esta salvación es solo para quienes reconocen que son espiritualmente pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos por su pecado. A menos que sus oyentes estuvieran dispuestos a humillarse y a reconocer su condición, como hicieron aquella viuda de Sarepta o como hizo Naamán el sirio, no podrían ser salvo. Y eso era demasiado. Eso era demasiado para el orgullo. Eso era demasiado para la vanagloria de aquellos judíos. Así que su reacción fue llenarse de ira e intentar acabar con Jesús. Todas las sinagogas se llenaron de ira cuando oyeron tantas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada su ciudad, para despeñarle. Los vecinos de Jesús intentaron incluso matarle cuando fueron confrontados con la verdad de la palabra de Dios. Pero evidentemente el tiempo de la muerte de Jesús aún no había llegado. Todavía quedaba 1 año y medio. Así que por fin ven el milagro.
Y Jesús pasa por en medio de ellos, tranquilamente, y se va. Aquella mañana de Nazaret, como dice el Señor, como lee en Isaías, era tiempo, era año favorable del Señor para los que vienen a Cristo, reconociendo su condición de pecador. Pero hoy, en esta mañana, sigue siendo tiempo favorable del Señor. Es decir, Dios te sigue llamando a reconocer tu condición de pecador. Te sigue llamando a que vengas a Él reconociendo que tu corazón está en bancarrota espiritual. Así que no endurezcas tu corazón como aquellos judíos de Nazaret. Y pídele a Cristo que traiga luz a tu entendimiento, que te haga nacer de nuevo, que regenere tu corazón y que por tanto traiga libertad y perdón a tu esclavitud del pecado. Y si es así, recordemos lo que el Señor le dijo a aquella mujer samaritana: el que beba de esta agua, el que beba de mi agua, ya nunca más tendrá sed. Y si ya de verdad bebiste de esa agua, estemos agradecidos a nuestro Dios, porque Él vino a sacarnos de la pobreza espiritual, a liberarnos de la esclavitud del pecado, a darnos vista, para poder ver ese cielo que vamos a disfrutar por una eternidad, para quitarnos esa opresión de nuestra alma por ese pecado que teníamos y no sabíamos cómo quitarlo. Él ya lo quitó por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor, en esta mañana agradecidos estamos, porque hace 2000 años tú viniste a traer el año favorable y hoy en día sigue siendo ese tiempo, ese año favorable. Hoy en día tú sigues trayendo tu salvación a las personas que reconocen, Señor, que están pobres espiritualmente, que no son nada. Señor, que reconocen que son esclavos del pecado, que son ciegos espirituales. Señor, pero gracias porque tú sigues salvando de la condenación eterna. Gracias porque tú sigues transformando corazones muertos espiritualmente en corazones con vida. Gracias porque tú sigues ofreciendo ese agua de vida que solo fluye de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas salvando personas para tu gloria y para tu honra, Señor, y para que puedas venir pronto por los que son tuyos, Señor. Gracias también porque tú nos dices ya de ese agua a nosotros también y pudimos beber y podemos disfrutar de esa salvación por toda una eternidad. Ayúdanos a vivir conforme a ese privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús oramos.